restaura en mí la fuerza tuya, te adoraré. Siempre en mi corazón, renueva en mí la alegría de tu salvación. Dios le bendiga en esta noche. Hoy vamos a continuar lo que comenzamos el martes de la semana pasada. ¿Okay? Estábamos hablando del encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. Hablamos un poquito de eso, de cómo él lo identificó como rabino, de cómo él lo identificó como el enviado de Dios, cuando él dijo que sabemos que vienes de Dios porque nadie que hace las señales que tú haces no puede, ¿sabes?, hacer esas señales si no, Dios no lo hubiera enviado. Y terminamos cuando el Señor le contestó a él que para entrar al reino o ver el reino de Dios había que nacer de nuevo. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que es nacer de nuevo. ¿Quién ha escuchado ese nombre, nacer de nuevo? Esa expresión. ¿Verdad? Que es una expresión que decimos mucho los creyentes cuando venimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. No volver al vientre de la madre, sino aceptarlo a Él en nuestro exacto. corazón. Entonces vamos a ver de lo que quiere decir nacer de nuevo para aplicarlo a nuestra vida. Hoy esperamos que Dios nos ayude y que todos nosotros podamos entender entonces lo que vamos a estar hablando. Primeramente, vamos a empezar en que... en mi papel lo tengo perdido. En que la expresión nacer de nuevo no era nada nuevo o algo que Nicodemo, que es la persona que tuvo el encuentro con él, desconociera, sino que el nuevo nacimiento se conoce en el pueblo de Israel y en el judaísmo desde siempre. Eso viene en la, ¿cómo diríamos ellos?, en la religión de ellos, ¿verdad? Se habla del nuevo nacimiento continuamente porque el nuevo nacimiento ocurre en diferentes situaciones, así que el haber dicho a Jesús que era necesario que naciera de nuevo no era nada nuevo lo que él estaba diciendo o algo que nunca antes se había conocido. Que una de las cosas que nosotros pensamos que eso había venido con el cristianismo, porque cuando nosotros nos convertimos se nos dice que nacimos de nuevo, ¿verdad? Y cuando nos vamos a bautizar, ya también que vamos a las aguas y salimos de las aguas, ahora tú eres una nueva persona, has nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron. Todos esos son los comentarios que nosotros recibimos, y es cierto, pero eso no surgió solamente cuando Nicodemo le habló a Jesús, ni en el Nuevo Testamento, sino que ya en el Viejo Testamento se conocía. Para el pueblo de Israel o los judíos, el nacer de nuevo es un cambio de estatus. Tú eres una cosa ahora y cambias a ser otra. Por ejemplo, en nuestra sociedad nosotros tenemos varios cambios de estatus. Estamos hablando de cumpleaños de Dori, ¿verdad? Que era bien bonito, eso parece un quinceañero, un Sweet 16. Pues es una actividad que se hace para anunciar un cambio de estatus para las niñas cuando cumple los 16 años, los 15 años. Se le da hasta un zapato porque ya no la consideramos que es niña, sino que pasa a ser una señorita. ¿Entiendes? Entonces es un cambio de estatus y eso sería como una actividad que podemos decir que eso es un nacer de nuevo. ¿Ok? En el bautismo, cuando la persona se bautiza y entra en el agua, cuando sale, también se considera que es nacer de nuevo, ¿ok? Y entonces, en el Antiguo Testamento vemos que también nacer de nuevo, por ejemplo, el convertido nuevo, el que se convierte, por ejemplo, a la religión del judaísmo, ¿verdad? Que se convierte, eso se lo llaman el prosélito, creo que lo llaman eso, o el convertido. Hay gente que vienen a Jesús, que comienzan a conocer de las raíces hebreas y se quieren convertir al judaísmo. Pues es requisito, no es que nosotros nos tengamos que convertir, pero es requisito para hablar de lo que es nuevo nacimiento. Para usted ser un nuevo convertido, usted tiene que tomar unas clases, si es varón, tiene que circuncidarse y usted tiene que entrar en las aguas. Son 3 cosas que tiene que hacer. Cada una de esas cosas equivale a tener un nuevo nacimiento. El hombre que se circuncida cuando se convierte es un nacer de nuevo. Es como deja de ser la persona que no estaba circuncidada, ¿verdad? Y ahora es la persona que está circuncidada. La persona que entra a las aguas, pues representa un cambio, viene a ser la persona vieja. El agua que está en el bautismo simboliza el útero de la mujer.
Y dentro de la mujer, cuando tenemos un bebé en el vientre y dentro de nuestro útero, el bebé está metido en agua, que es lo que se llama el líquido amniótico. Por eso es que el bautismo se le llama también un nuevo nacimiento, porque es como entrar a un vientre donde está el flujo, el líquido amniótico. Uno no respira ahí debajo del agua, ¿verdad? Porque a uno por lo general lo que le hace es que te ponen una aquí, te meten y después te sacan. Y efectivamente tú como no respiras es como si tú murieras ahí y cuando sales tomas otro aire, entonces vienes a tener una nueva vida y eso se conoce también como el nuevo nacimiento, ¿ok? Mira, la voz es igual. Sí, pero eso voy a hablar ahora también, exacto. Son varios puntos. Mire su papel. También el judaísmo se considera cuando una persona comienza a estudiar la palabra, ¿verdad? Y comienza a estudiar, que lo llaman, por ejemplo, en una yeshiva o en un instituto, y la persona cuando se gradúa de ese curso y se le autoriza a poder enseñar también de las escrituras a la otra persona, eso se considera un nacer de nuevo, ¿ok? Como decía el pastor, cuando una persona contrae matrimonio, también cambia de estatus, cambia de que antes era qué, y ahora es felizmente casado, y cambia de estatus, y eso también se considera un nuevo nacimiento. Lo importante del nuevo nacimiento en las escrituras y en el judaísmo es que siempre que hay un nuevo nacimiento, ellos enseñan que hay perdón de todos los pecados. Si una persona se convierte al judaísmo y pasa por el proceso de la circuncisión, tiene un nuevo nacimiento, nace a ser una nueva persona y todos sus pecados supone que desde ese momento hacia atrás fueron perdonados. Eso es el pensamiento y la enseñanza que ellos tienen. El que se casa, sucede lo mismo. El que se casa, la novia tiene que pasar por las aguas. ¿Se recuerda cuando hablamos de la boda hebrea? La novia tiene que entrar a las aguas antes de la boda. Es como si fuera un bautismo. Se da un baño completo. Y entonces, tanto ella como el novio, el día de la boda ayunan, no comen nada hasta llevarse a cabo la boda. ¿Por qué? Porque está sucediendo en ellos un cambio de estatus, está sucediendo en ellos un nuevo nacimiento. De ahora en adelante ya ellos no van a estar viviendo la vida como la vivían anteriormente, ¿verdad? Aunque en nuestra sociedad ahora el que se casa quiere seguir viviendo la vida de soltero o la vida de soltera. Aunque tengan hijos y todas esas cosas, y no entienden que uno cambia de un estatus, de una situación o una condición a otra. Y entonces el nuevo nacimiento conllevaba a perdonarse todos los pecados. Así que imagínate, el joven también judío, el niño judío a los 13 años, le hacen la actividad del bar mitzvah, ¿verdad? Bar mitzvah, que es cuando pasa de niño a joven. Ya él ha estado estudiando las escrituras, la palabra de Dios, de ahora en adelante, cumple sus 13 años, pasa por esa actividad, tiene un nuevo, como si fuera nacer de nuevo, y entonces se le da autoridad o tiene permiso para dentro del lugar donde ellos se reúnen, si es en la sinagoga, él puede leer la Torá, puede participar, porque ya no es considerado un niño, ahora es considerado ya un joven. Okay. Exacto, parte de la congregación con los derechos también de participar, ¿ok? Ahora, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fue la pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús, ¿se recuerdan? ¿Por qué Nicodemo le tendría que estar preguntando eso? Primero, porque Nicodemo sabía lo que era nacer de nuevo. Él no estaba ajeno al concepto. Nicodemo había ya pasado por muchas de las situaciones en las cuales él había nacido de nuevo, ¿ok? Él estudió, él se graduó, nació de nuevo, él hizo su bar mitzvah, nació de nuevo. Él fue maestro de la Torá y cuando pasa de una posición a ser maestro o instructor y a ser discípulo, eso es un nacer de nuevo. Cuando él se casó, él tuvo un nuevo nacimiento. O sea que entonces por eso es que él dice, pero ¿qué manera yo tengo que nacer de nuevo? Si ya yo he nacido de nuevo muchísimas veces, de acuerdo a la religión que yo sirvo, que yo creo, ya yo he nacido de nuevo todas las veces que me correspondía nacer de nuevo. ¿Cómo es que puede ser un hombre viejo, verdad? Un hombre nacer siendo viejo. ¿Ok? Entonces, y por eso es que le preguntó a Yeshua o a Jesús cómo puede hacer esto. Y Jesús lo que le dijo, eres tu maestro de la ley y no conoces esto. ¿Qué es lo que Nicodemo no estaba entendiendo? Quiero que entendamos bien que el concepto del nuevo nacimiento no es nuevo, sino que es un concepto que siempre se conoce, es más, desde Abraham.
el patriarca Abraham, ¿ok? Y también anteriormente. Así que entonces, ¿qué era lo que Nicodemo no estaba entendiendo? Si Nicodemo nació siendo judío, ¿ok? El que nace judío no escoge ser judío. Él nace judío, ¿ok? De niño lo llevan a estudiar las escrituras. Ese niño no decide si quiere estudiar o no. Cuando llega a los 8 días de nacido, ese niño es circuncidado. Y quien toma la decisión de eso es el padre, ¿ok? Cuando como niño comienza a estudiar las escrituras, son sus padres quien toman la decisión por él. Cuando hacen el bar mitzvah, son los padres los que hacen la decisión por él. Y a veces hasta cuando se casan, son los padres los que escogen la esposa, ¿verdad? Y pues son familias que se unen. Quiere decir que Nicodemo, aunque era judío y estaba guardando la palabra del Señor y los mandamientos, él voluntariamente no había hecho una decisión, sino que él nació y por herencia él pertenecía a un pueblo y por herencia él estaba guardando unas instrucciones y unas enseñanzas, pero Jesús le estaba diciendo, tienes que nacer de nuevo. Algo le estaba comunicando a él, ¿ok? Nicodemo necesitaba lo que Jesús o Yeshua le había revelado a los hombres que después que Jesús resucitó se encontró con ellos en el camino a Emaús, unos hombres que estaban hablando sobre los eventos que habían sucedido en esos días. Y tengo aquí el versículo, ¿dónde está? 24:7, Lucas 24:7, miren qué fue lo que pasó. En Lucas 24:27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nicodemo necesitaba algo y era tener la revelación del Mesías en las escrituras que él conocía, que él enseñaba y que él había estudiado, ¿ok? Porque él no había tenido esa revelación. Y Yeshua o Jesús se lo estaba diciendo, tú necesitas tener esa revelación y un nuevo nacimiento, ¿ok? La revelación del Mesías en términos de redención, en términos de salvación, en términos de la restauración de la identidad, el milagro del Espíritu también, que es el que viene y siembra en nuestro corazón las instrucciones o los mandamientos o los decretos del Padre, también él necesitaba experimentarlo, porque nadie puede entrar a la era venidera o a la era mesiánica si no nace de nuevo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, ¿ok? Quiere decir, tiene que haber un nacimiento. Entonces cuando Nicodemo le pregunta, tienes que nacer del agua y tienes que nacer también del Espíritu. Y me imagino que Nicodemo se habrá quedado, ¿qué quiere decir eso? ¿Ok? Y el Espíritu Santo es el que hace muchas cosas. Un cambio de estatus en el que todos los pecados son perdonados, ya eso hablamos de eso, ¿verdad? Cuando nosotros no éramos creyentes en Jesús, nosotros servíamos a otros dioses, nosotros teníamos otras tradiciones, nosotros celebrábamos otras fiestas, nosotros teníamos otro estilo de vida, ¿ok? Y cuando hay un nuevo nacimiento, nosotros abandonamos los dioses ajenos, abandonamos la religión que teníamos antes, abandonamos las costumbres que teníamos de no obedecer o vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿ok? Y entonces cuando nosotros venimos y nacemos de nuevo, pues entonces comenzamos a vivir un estilo de vida totalmente diferente. Saulo de Tarso lo habló mucho. Ese Saulo es el apóstol Pablo. Habló mucho de esto y específicamente hizo diferencia cuando habló a los que estaban en la ciudad de Éfeso. El antes de haberse convertido, haber tenido el Mesías, y el después. Y dice Efesios 2:11. Para que veamos. Acuérdense que en otro tiempo, ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otro tiempo está hablando de ¿qué? Del pasado, en otro tiempo, ¿ok? Porque en otro tiempo no podemos hablar de futuro porque todavía ese tiempo no lo hemos vivido. Y está Pablo diciendo, se tienen que acordar que en otro tiempo ustedes los gentiles, los que no tenían al Mesías, o los que eran de otros pueblos que no eran de Israel, ustedes eran llamados incircuncisos. Porque esa diferencia siempre la ve. Si ustedes no están circuncidados, ustedes no son del pueblo de Dios. En aquel tiempo, en ese otro tiempo antes, estaban sin Mesías, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora,
En Jesús, en Yeshua el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, en el pasado, ahora han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿qué? Exacto, uno. ¿No están siguiendo donde yo estoy leyendo? Ah. De ambos pueblos, de los que eran gentiles y de los que son Israel, de esos dos pueblos Él hizo uno. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre o a la era mesiánica. Así que ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, que es lo mismo extranjero, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando aquí del cambio que hay cuando nosotros venimos a Jesucristo, al Mesías, a Yeshua. ¿Ok? En otro tiempo éramos una cosa y ahora somos otra. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Hubo un cambio de qué? Hubo un cambio de estatus, hubo un nuevo nacimiento, un renacer, hubo un nuevo nacimiento. Antes vivíamos de una manera, teníamos unos dioses, le celebramos fiesta a esos dioses. ¿Qué mes estamos? ¿Junio? No, ya pasamos el mes de la Virgen, que era el mes de mayo. Nosotros teníamos unas costumbres, y las fiestas que celebrábamos eran esas, la Virgen de tal cosa. Yo nací en el día de la Virgen del Carmen. Mi hermana se llama Carmen porque nació ese día, por el día que yo había nacido. Nosotros teníamos otros dioses. Nosotros pensábamos que íbamos al purgatorio cuando moríamos, y después, cuando rezaran por nosotros, nos iban a sacar ¿de dónde? Del purgatorio, y nos iban entonces a pasar al cielo o al otro lugar que el Padre tuviera. Cuando nosotros venimos y nosotros no teníamos esperanza de una vida eterna, lo que nosotros creíamos era que íbamos a ir a un purgatorio. ¿Usted no creía eso? Si era católico, o pues nunca fuiste a la iglesia entonces. Se supone que ahí es donde uno primero iba. Y entonces se rezaba todo el tiempo y se hacían misas todos los años, todas esas cosas, con tal de que el alma nuestra saliera del purgatorio, porque tenía que pagar por las culpas, y entonces pudiera estar con Dios y subir al cielo. Nosotros ahora sabemos que nosotros no vamos a subir para el cielo. El cielo es el que va a venir aquí, porque Jesús va a venir a la tierra y va a vivir aquí con nosotros. ¿Con quiénes? Con los que han nacido de nuevo, porque solamente el que ha nacido de nuevo es el que puede ver el reino de Dios. O sea, nadie puede vivir con Dios si no ha nacido de nuevo, porque con las costumbres viejas, con los dioses viejos, con las tradiciones viejas, con la vida que teníamos antes, que fornicaba, se adulteraba, se bebía, se emborrachaba, se mentía, se hacía trampa, se robaba, se hacía de todo eso, y aparentemente era malo y sabíamos que era malo, pero como quiera, lo hacíamos. Ok, porque quien nos miente, todavía aún mismo es Jesús quien nos miente. Tenemos que pedirle a veces a Dios, porque a veces a uno se le sale. Y Pablo está aquí diciendo, antes ustedes eran una manera, antes ustedes no tenían Mesías, antes ustedes no tenían Dios, antes ustedes no estaban bajo estas promesas, pero ahora en Jesús, en Yeshua el Mesías, sí son parte de este pueblo, y ahora tienen todos los beneficios, las bendiciones que tiene el pueblo de Dios, que es Israel, más todas las obligaciones. ¿Ok? Porque aquí hay bendiciones, pero también hay responsabilidades y obligatorias. Y Pablo lo habló aquí en este capítulo 2 del libro de Efesios. Una vez hay un cambio de estatus, todos los pecados son perdonados. Le estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Qué bueno sería, ¿verdad? Que que eso sucediera cada rato. Que todos los pecados de uno se le perdonaran ahí. Aunque hay un día para eso, el día de Yom Kippur. En la fiesta de la celebración del ayuno que se hace, ese día se supone que todos los pecados son perdonados, y por eso es que se ayuna y se hacen una serie de oraciones. Pero qué bueno sería que cada rato nosotros tuviéramos una actividad de nuevo nacimiento para que se nos perdonara todo. Pero Juan dijo que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, a Jesús el Mesías, el justo. Así que con ir a Él, nosotros también somos limpiados todos los días. Hay diferentes tipos de pecados. Esto es bien importante. Yo quiero que esto lo entiendan. No sé si ustedes están perdidos o no. Pero todos los pecados son perdonados cuando hay un nuevo nacimiento. Pero aquí hay un problema. Que hay diferentes tipos de pecados. Están los pecados que son los voluntarios, los que yo los quiero hacer, que yo sé que es malo y yo como quiera lo hago. Y están los pecados que son involuntarios. ¿Ok?
Los involuntarios ¿cómo se dice? Cometemos esos pecados, pero no nos damos ni cuenta. ¿Okay? Después nos damos cuenta, ay, Dios mío, lo que dije. Y ay, Señor, perdóname. Pero hay esos tipos de pecados. La ley, las instrucciones de la palabra en los libros de Moisés dicen que había perdón para los pecados o provisión de perdón para los pecados involuntarios. Son los pecados que tú cometes sin intención. Aún hasta matar a una persona cuando tú no tenías intención de asesinarla. Eso es un pecado involuntario. ¿Ok? Y los pecados involuntarios son los únicos pecados que la palabra de Dios dice antes de Yeshua que tiene pecado por medio de los sacrificios que se llevaban a cabo en el sistema que tenía Dios establecido en el tabernáculo. ¿Ok? Ustedes saben, todos los sábados que vamos estudiando la palabra, ¿verdad? Vamos estudiando una porción de las escrituras de los libros de Moisés y hemos estado escuchando y hemos estado aprendiendo que habían sacrificios de tal animal, el que había cometido tal pecado de esto, tenía que llevar tal ofrenda, tenía que llevar una ofrenda de harina, una ofrenda de esto otro, bla, 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 todas esas cosas que acostumbraba a celebrarse cuando había templo y tabernáculo, porque hoy en día no lo hay, ¿ok? Hoy en día el templo es Yeshua y también nosotros somos el templo de Jesús. Pues había provisión para el perdón de los pecados involuntarios. Pero no había perdón para los pecados que se hacían voluntarios o por rebelión, ¿ok? Los pecados o pecados que son llamados pecados de muerte. Hay unos pecados en la Biblia que los llama pecados de muerte. Antes de yo venir a Cristo, yo los llamaba los pecados, unos eran mortales y los pecados veniales. El que ha estado en la iglesia, ¿verdad? Lo que ha estudiado en colegios católicos toda su vida. Sí. El pecado venial es el pequeño y el pecado mortal es el grande. El pecado venial tú lo puedes resolver, el pecado mortal tienes que ir a confesarte al sacerdote. ¿Ok? Pues en la ley establecida de Dios en su palabra hay pecados que son mortales. Esos son pecados cuya paga es muerte. No hay perdón para ese pecado. Quiere decir que en el tiempo antes de Jesús venir a la tierra como nuestro Mesías, no había perdón para los pecados de adulterio, de fornicación, de asesinato, de pecados sexuales, violación del Shabbat. El que no guarde el Shabbat dice que es cortado en medio del pueblo y hay que matarlo. El que no honrara al padre y a la madre, había que matarlo a pedrada. Si fuera hoy en día, ¿sí qué pasaba? No había nadie vivo. Entonces, esos pecados no tenían perdón. ¿Ok? La gente podía ofrecer lo que fuera, el sacrificio, esto y lo otro, pero la Biblia no establece ninguna manera para ser perdonado. Entonces, ¿qué problema tiene Nicodemo? Que él es fariseo, que él es maestro de la palabra, que él tiene discípulos, que él sabe que Jesús vino, Yeshua fue enviado de parte del Padre porque hace señales y todo esto, y él quiere saber cómo entrar al reino de Dios. Viene el reino de Dios ahora y Yeshua le dice, ve, con todo lo que tú estás haciendo, tú no vas a ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que conocer la revelación del Mesías, porque tú tienes que entender que tus pecados necesitan ser perdonados. Esos pecados de muerte tienen que ser perdonados para nosotros poder entrar a la era mesiánica. ¿Ok? Quiere decir que hay pecados que el que no tiene a Jesús o no cree en el Mesías no tiene perdón, porque él vino exactamente para llevar la expiación por esos pecados. ¿Cuáles son los pecados que dije? Esos son los dos tipos, ajá. Pero los pecados de muerte son fornicación, adulterio, asesinato, exacto, homosexualismo, deshonrar a los padres, y hay otros más, violar el Shabbat, y hay otros más que esos están en el libro de Levítico, ustedes solo pueden leer ahí, ¿ok? Quiere decir que Dios tiene un pueblo, lo que Dios está diciendo aquí, Dios tiene un pueblo, el pueblo se llama Israel, Él proveyó un sistema para perdonar sus pecados en el servicio, en un tabernáculo que le pidió a Moisés que construyera en el desierto, que después Salomón construyó una casa grandísima, el templo bien bonito, y Dios estableció la manera en que el pueblo se iba a acercar a Él, y cuando tuviera pecado lo que tenía que hacer, qué animal ofrecer, qué sacrificio presentar, y el sacerdote venía, oraba por ellos, la sangre de ese animal se derramaba, el pecado era perdonado. Ahora, si la persona había cometido asesinato,
Si la persona había adulterado, había fornicado, o te había buscado otros dioses, porque también hay que se busca otros dioses, que eso se llama adulterio, ¿ok? No es adulterar nada más que con una persona. Adulteraste con otros dioses, no tienes perdón de pecado, ¿ok? Ese sistema, el sistema no ofrecía perdón para ese tipo de pecado. Pero Dios se proveyó, ¿ah? Adulterio. El adulterio, exacto, la idolatría es adulterio porque nosotros estamos comprometidos en boda con Dios, ¿ok? Es que nosotros somos la esposa, como dice la esposa del Cordero. Entonces quiere decir que el sistema te proveía, ¿está correcta esa palabra dicha? O proveía o ofrecía perdón para cierto tipo de pecados, pero para otros no. Entonces quiere decir que Jesús está hablando con Nicodemo, y Nicodemo sí tiene perdón para ciertos pecados, pero para otros no. Y Nicodemo tiene una bendición que nació siendo parte del pueblo de Dios, que conoce desde que nació todo lo que Dios ha pedido en sus escrituras, todos los mandamientos, que si tiene que guardar el sábado, que si no puede comer esto, que si puede, todas esas cosas que le fueron instruyendo de niño, que lo aprendió desde que tiene 3 años. Acuérdense que ellos están aprendiendo y memorizándosela. Los 5 libros de Moisés, ¿ok? Se lo están memorizando, ya un niño de 5 años se lo sabe de arriba abajo. Todos los 5 libros de Moisés. Y él nació en ellos, ¿ok? Y él nació, él sabe que hay unos pecados que no tiene perdón. Y Yeshua le está dejando ver, hay una manera, es una sola manera de poder entrar a la era mesiánica, cuando venga el Mesías, o a la era venidera, que es cuando Dios va a estar reinando en la tierra. Y la única manera es que tengas perdón de los pecados que este sistema que Dios estableció ahora, pues no, todavía no lo suple o no lo provee. Y esta nueva salida o esta nueva provisión de Dios por amor a nosotros es el Mesías. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Yes. Ok, 2 tipos de pecados, y los dijo Miguel. Voluntarios e involuntarios. Los pecados involuntarios se provee provisión para el perdón de ellos. Los pecados voluntarios, que tú los haces por rebelión, y pecados de muerte, no tienen perdón. ¿Okay? Solamente hay una manera de recibir el perdón de esos pecados, y es por medio de Yeshua o Jesús, el Mesías, ¿ok? Ahora, pero también, eso ya lo expliqué. Vamos a ir a la otra página. No sé por dónde ustedes están, pero estoy hablándolo ahí. ¿Se recuerdan cuando estábamos celebrando la fiesta de Shavuot, de Ruth? Que Boaz la hizo su esposa. ¿Recuerdan? En el caso que nosotros vimos en Ruth, no sé si ustedes lo llegaron a leer. Ruth es viuda de uno de los hijos de Noemí, que ella es extranjera, ella es de otro país, ella no es de Israel, ella no es judía, no es de ninguna de las tribus de Israel, ella es extranjera. Se casa con un muchacho, allá en Moabita, se casa con el hijo de Noemí, que es de Israel. Ella enviuda y se va con su suegra Noemí a Belén, regresa a la tierra de Israel. Entonces, en la tierra de Israel, ella se va al campo de Boaz. ¿Se recuerdan? El hombre que hablamos, el que era dueño del campo y estaba recogiendo la cebada y recogiendo trigo. Y ese hombre le provee para que ella se quede en su campo trabajando y todas esas cosas. Pero que las instrucciones de Dios proveen que cuando una persona, una familia ha perdido su herencia, sus tierras, sus pertenencias, un pariente de esa persona puede venir a recuperar las pertenencias por esa familia que lo perdió. Vos era ese pariente cercano del esposo de Ruth, y él podía venir y adquirir, o podía venir a recuperar la herencia de Noemí y la herencia de Ruth. ¿Okay? ¿Verdad? Es como si Dolores hubieras perdido todo, y tú eres el que vienes por ella, que tienes los chavos, tienes los cuartos, y vienes a comprarle a tu mamá porque hipotecó el apartamento y lo perdió y se lo van a quitar, y tú que eres familia de ella, vienes y pones el dinero por ella para que ella no pierda su herencia o lo que le pertenecía a ella. Eso es lo que está hablando la palabra. Que siempre, que solamente un familiar podía venir a redimir a esa persona para que recuperara todo. Pues esto es el caso de Jesús. ¿De dónde nació Jesús? Jesús nació en Israel. ¿Que ¿de qué país era? Jesús era judío, era hebreo.
¿Y quién necesitaba perdón de pecados por haber violentado los mandamientos de Dios? El pueblo judío. El pueblo judío, por lo tanto tenía que venir un hermano de ellos, de la familia, a pagar el precio por lo que sus hermanos o su familia había perdido. Así que lo que el pueblo de Israel había perdido, se recuerda que estamos hablando que son de las ovejas perdidas de Israel, lo que ellos habían perdido por haber desobedecido, haber cometido pecados que de pecados de muerte, pecados voluntarios, alguien tenía que venir a pagar el rescate por ellos. ¿Me están entendiendo? Alguien tenía que venir a dar la cara. Es como también cuando le están abusando de un hermanito en la escuela, viene el hermano mayor a qué? A defenderlo y a dar la cara. ¿Para qué? Para que no maten o no le hagan daño a ese hermanito. Pues entonces Dios el Padre tiene que enviar a Jesús para venir a dar su vida y a pagar el rescate de todos aquellos que son sus hermanos del pueblo de Israel. Y por eso Él tiene que venir y por eso Él tiene que morir. Y por eso hay que creer en el que vino como el Redentor, como el que recuperó todo lo que nosotros habíamos perdido y nos restaura nuestra relación con Dios. ¿Ok? Y entonces por eso es que eso es lo que Nicodemo tiene que entender. Y el venir y convertirse a Yeshua, aceptarlo como el Mesías, es el nuevo nacimiento que Nicodemo necesita tener en su vida, porque él tenía la religión, él tenía el conocimiento, él enseñaba, pero él no conocía a Jesús, el Mesías, él no sabía que ese era el pariente que lo venía a redimir. Y por eso es que, como diríamos, el judaísmo no entiende por qué nosotros decimos que Jesús es el Mesías cuando él murió. Se supone que si el Mesías no puede morir, pero nuestro Mesías no se quedó muerto. Él murió y resucitó, quiere decir que ya no está muerto, está ¿qué? Vivo. Entonces si está vivo puede ser el Mesías, pero tenía que pagar el precio por nuestro rescate, que estamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿ok? Estamos perdidos en todos nuestros adulterios, todas nuestras fornicaciones, todas nuestras poca vergüenza y todas nuestras desobediencias a las instrucciones de Dios en su palabra. Entonces tenía que suceder eso, ¿ok? O sea, cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados de muerte, como Dios es bueno, pues, ahora está Yeshua en el medio, Jesús. Nos agarramos de Jesús, se nos hace el llamado a quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Y nosotros decimos, no sabemos ni lo que es, pero sí quiero, porque sentimos una cosa aquí. Hay algo aquí, pues entonces nosotros comienza a suceder un cambio, ¿ok? Nuestros pecados ya. ¿Qué estaba comunicándole Yeshua a Nicodemo? Que él era ese redentor prometido, que él era ese que vino para alcanzar para ellos el perdón de esos pecados. Quiero que vayamos a lo que es nacer de nuevo. No le puedo decir número de página porque yo puse la letra bien grande aquí para yo poderla ver. Tiene como título Nacer de nuevo, conversión al Dios de Israel. ¿Qué significa? El nacer de nuevo o la conversión al Dios de Israel es moverse de la lealtad que teníamos a ideas, a ideologías, a teología y dioses extraños. Nos movemos, ¿ok?, a la lealtad única y exclusiva del Dios de Israel, el único Dios verdadero. Nosotros abandonamos todos nuestros dioses y mira que teníamos muchos, ¿ok?, para convertirnos a un solo Dios, porque aquí no hay muchos, aquí hay un solo Dios, al único Dios verdadero. El convertirse o nacer de nuevo es moverse de un sistema de creencias recibido culturalmente contrario a las instrucciones de Dios o de la Torá, a un sistema de creencias recibido por revelación divina. ¿Por qué por revelación divina? Porque este sistema de creencias lo dio el mismo Dios al pueblo de Israel en la montaña de ¿qué? En el monte del Sinaí. Fue Dios quien lo dio, fue Dios que lo reveló, ¿ok? No fue ningún hombre. Por lo tanto, es dejar todas esas creencias que recibimos en nuestras culturas, en nuestros países, que nacimos creyendo un montón de cosas, en nuestra familia, que también creen un montón de cosas, y cambiamos a un sistema recibido por revelación. Y también conversión o nacer de nuevo es aceptar sobre ti y sobre tu casa una nueva autoridad espiritual, ¿ok?, sobre la cual vas a edificar tu vida y vas a guiar tus pasos de ahora en adelante. Esas tres cosas son: vas a aceptar sobre ti que hay una autoridad nueva y vas a someterte a esa autoridad para entonces comenzar a edificar. ¿Qué quiere decir la palabra edificar?
Otro hijo. Para entonces comenzar a construir una vida que, Nueva. para construir tu vida, la vida que teníamos antes, ok, a lo mejor la gozamos bastante. Amén. Y fuimos bien bendecidos, teníamos muchas cosas, pero no teníamos a Dios, no teníamos a Jesús. Y ahora cuando venimos, nacemos de nuevo, entonces comenzamos a edificar una vida nueva. Esto es bien importante que lo entendamos. El convertirse o el nacer de nuevo crea una condición, una situación emocional en nuestra vida, como cuando nosotros éramos chiquitos que fuimos por primera vez a la escuela. En mi tiempo se iba por primera vez al primer grado, no se iba ni a preschool, ni a kinder, ni nada de eso. A los 6 años, ¡bum!, para primer grado ahí, ¡ay, ay! Y una maestra. Entonces cuando tú llegas allí a la escuela, las únicas personas que tú te sometías eran tu papá y a tu mamá. Así es. Ahora cuando tú llegas a la escuela, tú ves que está el maestro, una persona nueva, y tú tienes que someterte a esa persona ahí 8 horas, 7 horas, todo el día ahí, hasta que tu papá te venga a recoger por la tarde. Y eso produce ¿qué? Eso produce cosas, eso produce crisis emocional. Hay niños que se pasan gritando, hay otros que al otro día no quieren volver para la escuela y hay que arrastrarlos. ¿Por qué? Porque viene un cambio. Sobre mí no hay solamente una autoridad, la autoridad de papi y mami no son las únicas que están sobre mi vida. Hay más autoridades a las cuales yo me tengo que someter. Y así mismo sucede cuando uno nace de nuevo. Porque tú dices, caramba, ahora me tengo que someter a Dios y a la palabra. Ahora tengo que empezar a vivir de una manera diferente. ¿Verdad? No, al principio uno dice, qué duro, tengo que dejar esto, ay, Dios mío, no puedo ir para el baile, no puedo ir para la pachanga, ay, no puedo beberme esto otro, ay, el novio que tengo lo tengo que dejar. Todas esas cosas uno se puede pensarlo. Porque uno va a comenzar a edificar una vida nueva, ¿ok? Y por eso crea una crisis emocional. Hay gente que les es fácil cambiar de vida, hay gente que les es bien difícil, ¿ok? Hay gente que aceptan al Señor y se convierten y al mes ya tú lo ves que son casi unos santos. Ya no fuman, ya no beben, no salen a bailar, esto y lo otro, no, hablan hasta con palabritas bien bonitas y todo. Y antes eran unos mal hablados. Pero hay gente que le toma tiempo, hay gente que están atadas por vicios, que tienen otro tipo de atadura, que les toma tiempo y les cuesta, les toma esfuerzo para uno dejar de hacer eso, porque uno sabe ya que Dios no le agrada ese sistema de vida y entonces uno tiene que esforzarse, ¿ok? La persona que se ha convertido de nuevo tiene ciertas características. Vamos a ver aquí, las marcas distintivas son, cuando tú hablas o cuando tú enseñas, no hablas mucho de ti, ¿ok? Hay gente que usa mucho yo digo, yo pienso, yo creo, yo veo el Señor, me revelo a mí. La persona que se ha convertido de verdad, verdaderamente, no habla mucho de ellos. Ni yo vi esta revelación, pero no habla mucho de uno mismo, ¿ok? Ni menciona mucho su nombre. Segundo, se somete a la autoridad, si tiene alguna autoridad, si ahí tiene un pastor, si tiene uno que lo está enseñando en la palabra, pues uno se somete a esa autoridad. Y se refleja también en la humildad, ¿ok? Que es una característica sobresaliente en los discípulos de Jesús. Mire que hay gente que habla tanto y tanto y tanto y tanto y tanto. Yo a veces digo, nosotros tenemos que aprender a callarnos la boca. Amén. Porque cuando hablamos mucho decimos tantas boberías y casi siempre estamos, a veces, tú no te das cuenta, no porque yo pienso esto, no porque yo dije, no porque yo siento esto otro. Y el que se ha convertido de nuevo, el yo, no te que soltar, el yo como que va desapareciendo porque uno se va anulando. En el proceso de nacer de nuevo, uno se da cuenta que no soy yo el que estoy viviendo. Las prioridades cambian. Exacto, el orden de prioridades cambia muchísimo. Pero las marcas distintivas son esas tres y apréndaselas bien. No habla mucho de su nombre ni de yo. Número 2, se somete a la autoridad, ¿ok? Cuando lo corrigen o cuando le dicen eso no está bien, deben mejorar esto, se somete y se esfuerza por hacerlo. Y la otra que se va anulando, ¿ok? La característica más importante que Yeshua siempre habló, Jesús, era la humildad, ser humilde. Sean más, soy humilde, yo soy como yo soy humilde, ¿ok? Aprendamos a escuchar más. Porque hay gente que le gusta hablar tanto que controlan toda la conversación. Los demás no hablan. Y ellos bla, 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 bla. Y hablar mucho nos hace cometer muchos errores. Porque a veces nos encontramos hablando nada más que de nosotros. Y eso lo que deja ver es que todavía yo estoy vivo, ¿ok? Por algo Dios nos dio 2 orejas con 2 oídos.
¿Y cuántas bocas? Y creo que fue Santiago, ¿no? Alguien dijo, sed tardos para hablar y prestos para oír, exacto, para escuchar. Y el que se convierte o que nace de nuevo, aprende, comienza a aprender a escuchar. Ay, para muchas personas es bien difícil controlarse y no hablar. O no mantener siempre hablando, pero no, hay que conocer que no tenemos el control de todas las cosas. Nacer del agua y del espíritu, ¿qué quiere decir? Ezequiel 36:25, ¿alguien lo tiene para que lo lea? Esparciré, Ajá. esparciré sobre vosotros agua limpia y serán limpiados de su inmundicia y de todos sus ídolos los limpiaré. Ajá. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está hablando de nacer en el agua, del agua y del espíritu. Número 1 dice que nos limpiará ¿con qué? Con agua limpia. Con agua limpia. ¿Y seremos limpiados de qué? De la inmundicia. De las inmundicias y de todos los ídolos. ¿Ok? Cuando Jesús le dice, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del espíritu, le está hablando la palabra. Cuando tú tengas revelación de la palabra te va a limpiar. Y va a empezar en tu vida un proceso de limpieza tal que te va a limpiar de todas tus inmundicias. Inmundicia quiere decir inmundicia, todo. Todos los disparates que hacíamos. ¿Ok? Y todos los ídolos nos van a limpiar. Y cuando hablo de ídolos, no es ídolo el santito o la virgen. No, cuando hablo de ídolos, a veces el marido es ídolo, a veces son los hijos, el dinero, el trabajo. Nosotros tenemos un montón de ídolos, Ricky Martin también, todas esas artistas, todas esas cosas. Y de todo eso nos va a limpiar Dios. ¿Por cómo nos va a limpiar? Con la palabra, y lo que nos va a dejar ver que solamente hay uno al que nosotros somos fieles y al cual nosotros le servimos. Entonces nosotros no podemos correr detrás de todo el mundo. Nosotros corremos detrás de aquel que es nuestro Dios y detrás de la palabra de lo que Él ha establecido. ¿Okay? Y después dice que te voy a dar ¿qué? Un corazón nuevo. Y va a poner dentro de ese corazón un espíritu nuevo. Tienes que nacer del agua y tienes que nacer del espíritu. La palabra te va a limpiar, ¿ok? Y el espíritu nuevo que Dios nos va a dar va a escribir ¿qué en nuestro corazón? La palabra que nos está limpiando, ¿ok? ¿Me están entendiendo? Necesitamos la palabra y necesitamos un corazón nuevo, ¿ok? Y la palabra nos va a limpiar y Él nos va a limpiar, ¿por qué? Porque Él la escribe dentro de nuestro corazón, está aquí dentro. Por eso es que a veces cuando tú cometes una falla, tú te das cuenta que hiciste algo y te vienes rápido después, ay, yo no debía haber dicho eso, ay, no me debía haber llevado eso que estaba ahí encima, o ay, porque esa palabra se está escribiendo en nuestro corazón y el Espíritu nos está recordando, hello, aquí está escrito, lo que está escrito aquí hay que vivirlo, ¿ok? Y eso es lo que nos va limpiando. Y el mismo Ezequiel, el profeta Ezequiel lo dijo, ¿ok? El nuevo nacimiento incluye entonces conocimiento de Dios y de su palabra y un espíritu que nos va a ayudar a poder vivir en obediencia. El espíritu es el que hace que andemos en la obediencia a los mandamientos de Dios o en la obediencia a la Torah. Mire, usted no puede vivir, por más que usted sepa. Bueno, ¿cuánto no saben los sacerdotes de, cómo diríamos, de información de la Biblia y de psicología y de cuántas cosas? ¿Y cuál es el problema que tienen ellos hoy en día? Todos. ¿Tienen problemas sexuales? Tienen problemas sexuales con niños, con viejos, con mujeres. Tienen problemas sexuales especialmente con niños. Y de idolatría. ¿Y eso por qué vienen esas cosas? Porque no tienen la palabra de Dios escrita en el corazón. Y quien escribe la palabra de Dios en el corazón es el Espíritu de Dios. Y la promesa que hace Dios en Ezequiel es: te voy a limpiar con el agua limpia de toda tu inmundicia y te voy a dar un corazón nuevo y te voy a dar voy a poner en tu corazón nuevo mi espíritu para escribir en él mis mandamientos, mis ordenanzas, mis estatutos y para que los pongas por obra. ¿Qué quiere decir eso? No es saberlo nada más, ¿ok? Ahí es donde viene la parte difícil, el ponerlo por obra. Saberlo es una cosa. En mi país dicen con la boca es un mamey.
Decirlo, mami, hacerlo es otra. Así que es el Espíritu el que hace que nosotros andemos en los mandamientos de Dios y es la palabra la que nos limpia de toda inmundicia. Jeremías 31:31, la parte que dice, verso 33, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es más o menos lo mismo, pero el profeta Jeremías. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estamos hablando de nacer de nuevo, ¿ok? Y nacer del agua y del espíritu. Quiere decir que tenemos que permitir que Dios venga y entre a nuestro corazón y nos cambie el corazón, nos quite el corazón de piedra, nos dé un corazón nuevo, luego nos dé el espíritu y escriba su palabra dentro de nuestro corazón. Y ahí es conocimiento, no conocimiento. ¿Ok? Somos nosotros los que buscamos cambiar. ¿Ok? Adaptarnos a todo lo que viene de Dios, que es totalmente nuevo. Mire, cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador, lo primero que me dijeron era, tú eres una persona nueva, vete de aquí, vas ahora, empieza a leer la Biblia, ya lo viejo todo pasó. No tienes que recordarte nada de eso. Cuando yo salí de allí, yo volví para mi lugar, para mi estudio al otro día. Y volví a estar con mis amigos todo el santo día. Y mis amigos hablaban, no hablaban palabras bonitas. Mis amigos eran profesionales, eran estudiantes de medicina, pero los médicos son bien mal hablados. Son personas normales. Yo me movía en todo el resto de la semana entre personas que estaban hablando de una manera que a mí nadie me lo dijo, pero que yo entendía como que no debía hablar así. Y tuve un tiempo difícil porque era mi forma de hablar, las palabras. Tú tienes palabras en tu cultura, en tu país, que eso te salen, ya tú sabes, eso está ahí, eso sale, y uno y tuve que tratar de esforzarme para tratar de comenzar a hablar mejor y de dejar unas palabritas, que son palabritas que salían desde que uno se levantaba, me decía cualquier y entonces tuve que esforzarme. Pero a mí me dijeron que yo era una persona nueva. Cuando yo acepté al Señor, ya tú eres una persona nueva, ser una persona nueva, tener un nuevo nacimiento no quiere decir que tú cambias al instante. ¿Ok? Lo que yo quiero traer es eso. El nuevo nacimiento depende de ti, de tu parte. Dios pone la palabra, Dios nos limpia, pero tú eres el que la vive, por eso hay que ponerla por obra. Y tú eres el que tienes que tratar de aguantar la boca. Tú eres el que tienes que dejar de fumar. Tú eres el que tienes que dejar de beber más de lo que tienes que beber. Tú eres el que tienes que dejar la mujer que no es tuya. Tú eres el que tiene que no meterte en los sitios que no te tienes que meter. No te vas a seguir metiendo en las barras, ni en las discotecas, donde están las mujeres desnudas, donde van a tirársete encima. Tienes que dejar de comer, ¿verdad? Lo que él está hablando ahí, no, tienes que dejar ciertas cosas. Eres tú, porque Dios no va a dejar de comer. Dios no come. Somos nosotras las mujeres las que tenemos que cambiar la manera de vestir. ¿Verdad que sí? Pues nosotras queremos seguir. No, ahora somos diferentes. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando y tenemos que ir dejando ver que en nosotros sucedió un nuevo nacimiento, que somos una persona nueva, ¿ok? Y eso nos toca a nosotros. Voy a buscar Colosenses, busca Colosenses. Está al final porque es que ya está bastante tardecito. Mira para allá, ya casi son las 9. 3:5. Léelo, Jorgito. Hagan morir lo terrenal en vosotros. ¿Quiénes van a hacer eso? El pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel? Y tú también, tú eres Israel, ¿verdad? Yo soy pueblo Muy de bien. Israel. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en él. Cuando vivíais. Cuando vivíais. Mira qué clarito está hablando Pablo ahí, está diciendo, ustedes tienen que hacer morir lo terrenal en ustedes, en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Lo que no es celestial, lo que no es de Dios, ¿ok? Y especifica algunas cosas ahí, ¿ok? Y dice que el que practica esas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre aquellos que practiquen la avaricia, las pasiones desordenadas, todas esas cosas, la idolatría. Y dice, en ustedes vivían o anduvieron
en esas cosas en otro tiempo, ¿ok? Cuando vivíais en ellas. Así que aquí Pablo está haciendo la recomendación a los colosenses, a los que viven en Colosas, que ellos tienen que esforzarse. Ellos tienen el Espíritu Santo, ellos tienen el conocimiento de la palabra. Ya ellos saben lo que Dios quiere, ya saben lo que Dios te dice que no debes hacer, como la manera que Dios dice que debes vivir y la manera que Dios dice como no debes vivir. Entonces tú tienes que, con ese conocimiento que tú vas adquiriendo, dejando lo terrenal a un lado y separando dejando las cosas. Si tú tienes la bendición de que lo puedes dejar de todo una vez, aleluya, gloria a Dios. Si tú no tienes esa facilidad o esa bendición, uno comienza con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo de su palabra, poco a poco a ir dejando esas cosas a un lado. Y Pablo especifica, algunas de ellas está ahí. ¿Por qué ustedes creen que Pablo le está diciendo eso a gente si son creyentes? Porque en medio de ellos había los mismos problemas que hay en medio de nosotros. Porque en medio de las comunidades lo mismo, la gente son mentirosos, son tramposos, son pillos, siguen viviendo su vida a su manera. Y Pablo tenía que recomendárselo. En la ley cuando esos pecados que son a propósito, o sea, que saben que lo está haciendo a propósito, por eso es que no tienen perdón, porque si tú sabes que no lo puedes hacer, porque si no lo sabes, no hay exacto. problema. Pero es como cuando nacemos de nuevo, que aceptamos a Jesucristo, nacemos de nuevo. O sea, somos una nueva persona porque somos perdonados de los pecados. Ya no tenemos pecado. Pero de ese día para adelante, vamos, ¿sabes? La lista de pecados va a crecer. Porque no era como antes Antes no sabíamos que era malo. Antes no sabíamos que era malo. Teníamos idea que era malo, pero todo el mundo lo hace. Pero todo el mundo lo hace. Me vamos a hacerlo también. Como ya sabemos lo que es malo, ya tenemos el conocimiento, pues entonces, uno tiene que ser entonces responsable en tratar pues de no hacer. Sí, porque Dios nos da el conocimiento, pero también nos da el Espíritu Santo. Por eso es que dice, hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Y hasta que uno no cuando tú tienes como, o sea, tienes que obedecer la ley, porque si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, no vas a poder cumplir. Por eso es que ese es el más grande, y el primero y el más grande de los mandamientos. Cuando tú amas a Dios, las demás cosas son fáciles de echarlas a un lado, porque tú lo haces por amor, ¿entiendes? Eso es lo mismo cuando uno está enamorado, es lo mismo. Así que ya que somos libres del pecado, sigamos para terminar, ya que somos libres del pecado, ser libre del pecado no quiere decir que no vayamos a pecar, pero el pecado no me puede esclavizar, porque ya yo sé lo que es pecado y no lo voy a hacer. El pecado no va a tener control de mi vida, ¿ok? Y el Espíritu nos va a ayudar a obedecerlo, ¿ok? Tengo Colosenses 8, del capítulo que leímos ahorita, Colosenses 3, el verso 8 dice... Es lo mismo, ahorita dijeron, hagan morir, ¿verdad? Lo terrenal. Ahora dice, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Aquellos eran cosas más serias, pero mira esto. ¿A quién no le da ira? Ira. ¿Quién no se enoja? Enojo. Malicia. Miguel es un santo. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros. Si ya se despojaron del viejo hombre, la vieja criatura, ¿verdad? Con sus hechos, con las cosas que hacía, vístanse del nuevo, porque ustedes han nacido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó? El nuevo hombre. Dios. Dios lo creó. Cuando ese nuevo hombre es conforme a la imagen de Dios, y Dios es santo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú sigues creciendo, tú sigues conociendo Michael. Cada día Dios nos deja sentir cosas nuevas que no le gusta que nosotros lo hagamos. Y a veces ni nos damos cuenta, llevamos años haciéndolo. Y dice el verso 12, vístanse como escogidos de Dios. Que cuando la gente los ve a ustedes, no es que se pongan un traje de Dios. Cuando la gente los ve a ustedes, wow, esta persona es diferente. No habla igual, no se comporta de la manera que todo el mundo lo hace, sino vístanse como escogidos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia. Ay, papá, que nos hace falta benignidad, humildad, mansedumbre. Miguel, mansedumbre. Dijo tu mamá que no había enojo, ¿verdad? Mansedumbre. De paciencia.
Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles de uno adquirir y de que crezca en nosotros, la paciencia. Porque por falta de paciencia nos enojamos. Y nos enojamos y no tenemos misericordia. Y no somos mansos tampoco cuando nos enojamos, ¿verdad? Y dice el 13, soportándoos unos a otros. ¿Qué quiere decir soportar? En mi palabra diría aguantándoselos aguantándonos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Usted se quiere vestir, vístase de amor. ¿Ok? Romanos 6:19. ¿Lo tienen? Está en esa misma página. Yo lo tengo en la misma página, pero no sé si ustedes. Este es Saulo también hablando, Pablo, a los romanos. Ajá. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ok, ahí está ahí. ¿Entendieron eso ahí? ¿Qué está diciendo ahí? Así como antes, con todo tu cuerpo y con todo usted presentabas tu cuerpo, tus brazos, tus manos, tus piernas, tu cabeza, tu boca, tus orejas y todo para practicar el pecado, la iniquidad, la poca vergüenza, es lo que está diciendo aquí. Ahora tú vas a presentar tu cuerpo, tú mismo te vas a presentar para santificación y vas a presentar tus manos, tus piernas, tu cabeza, tus labios, tus ojos, tu boca, todo, para presentarlo y servir a la justicia, para vivir una vida agradable a Dios, es lo que está diciendo. Y es como, así como era fácil pecar antes, ahora tienes que dedicarte a una vida en la cual tú trates lo más posible de haya la menor cantidad de pecado posible, que todos tus miembros sirvan a la justicia, y la justicia es Dios, ¿ok? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Esto es cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a la conversión. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas a las cuales ahora nos avergonzamos? Si uno se pone a pensar las cosas que conocíamos antes, puede que nos dé un poco de vergüenza. A algunos les da mucha vergüenza. Y a algunos hasta todavía yo hay cosas que le pido perdón a Dios. Yo sé que me perdonó. Y cuando me acuerdo, Dios mío, perdóname. Yo hice eso, Padre, como yo me atreví. Todas esas cosas así. Pero aquí está diciendo eso. Ahora se avergüenzan porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tengan por fruto la santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Apartarnos, exacto, apartarnos para Dios. Y como fin, nosotros nos apartamos para Dios, vivimos la vida que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros queremos entrar en la era mesiánica, o lo que dice aquí, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el verso 1 de ese mismo capítulo dice que vas a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Para que digáis, la gracia de Dios es tan bueno conmigo. ¿Vas a por eso quedarte pecando? No. En ninguna manera, dice Pablo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Andemos nosotros también en nueva vida o en vida nueva. ¿Ok? Efesios 4:13, ¿quién no ha leído? Para terminar. Hasta que todos lleguemos. Ya te habías leído, pero está bien. A ese, ¿verdad? Sí. Okay. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. ¿Entendiste lo que dice ahí? Bueno, sí. Que hasta tenemos que llegar al estado que llegó llegar a la estatura de Jesucristo. Exacto. Vivir como vivió él. Tú tienes todos los días que esforzarte. Exacto. Y tratar de vivir hasta tú alcanzar la estatura de Jesús, de Yeshua, como vivió él. Esa es nuestra finalidad. Vivir como él vivió y alcanzar su estatura. Que él dice que no pecó, la Biblia. No cometió pecado. Segunda de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La nueva criatura es una persona renovada, no con L. Ahí va una P. No es una persona, es una persona renovada. Nacer de nuevo no es que en un instante voy a cambiar mi manera de ser. Como si Dios hiciera magia, hiciera un tiqui tiqui tiqui
Y de ahí en adelante yo soy totalmente como una persona con pensamientos nuevos, con emociones nuevas, con sentimientos nuevos, con manera de hablar nueva, con costumbre nueva. Nacer de nuevo no es eso, nacer de nuevo es por medio de la palabra de Dios, tener el conocimiento de Dios y esforzarme a vivir una vida totalmente nueva, de acuerdo a como dicen las Escrituras. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Tú tienes religión, tú conoces la palabra, pero ellos tienen un problema. Él los llamó a ellos hipócritas. En algún lado en el papel yo los puse, él les llamó a ellos hipócritas, a los religiosos de la época, porque ellos se preocupaban mucho en lavarse las manos, lavar los vasos, lavar los platos, para que no se ensuciaran cuando comieran algo. Pero Jesús le dice, sin embargo, no se preocupan por limpiar el corazón, que lo tienen lleno de adulterio, de fornicación, de malicia, de robo, de asesinato y todo. No es que no se lavaran las manos, sino que está diciendo, tú tienes que, como el dijo Jerito, tú tienes que poner las prioridades en su lugar. Es más importante para Dios y para nosotros tener un corazón limpio que comer con las manos limpias. Si tú tienes mucha hambre y no dónde lavarte la mano, ¿no vas a comer? Bueno, yo la agarro como tenga la mano, como la tenga. Pero Yeshua Jesús lo que está diciendo, tienes que nacer de nuevo, tienes que comenzar a vivir una vida diferente. Y esa vida diferente solamente la podemos obtener cuando creemos en Jesús. Y Él por su palabra nos limpia, nos da conocimiento y nos da de su espíritu para que escriba su palabra en nuestro corazón. Nosotros somos esa persona, la persona que está a la estatura de Jesús, de Yeshua. No hemos llegado todavía. No es imposible, no es imposible, ¿ok? Porque la palabra dice que nosotros se nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, lo dice, el espíritu que se nos dio de dominio. Se quiere decir que yo me puedo controlar. No puedo decir, es que no puedo, soy débil. O que con la ayuda de Dios nosotros nos podemos controlar. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida totalmente diferente porque nos ha dado una vida nueva. Para que vivamos y nos parezcamos a Él, sigamos su ejemplo, sus pisadas. Son las instrucciones de Jesús. La palabra lo dice, nacer de nuevo, todo es un proceso. Cuando uno nace, tú no naces sabiendo. O sea, si nacemos de nuevo, tenemos que volver otra vez, volver a aprender a caminar, a gatear primero, a caminar, a decir palabras, a decir oraciones. Así también este camino. Así cuando mismo. tú naces de nuevo, tienes que volver, tienes que aprender a hacerlo todo otra vez. Todo lo que sabías lo tienes que olvidar. Echarlo a un lado. Padre, te damos gracias en esta noche. Los que nos hemos podido reunir, permite que hayamos podido entender lo que tu palabra nos habla, Señor, la importancia de nacer de nuevo, de poder vivir una vida que te agrade a ti en obediencia, sobre todo a tus escrituras, a la palabra, a tus mandamientos, a tus estatutos, para que tu bendición nos alcance en todo lo que hagamos, Padre. Y también así nuestra familia sea bendecida. Padre, te damos gracias en esta noche por lo que estamos aquí, danos salud. Permite que podamos llegar a nuestra casa, Señor, con bien en esta noche. Permite que podamos descansar en el día de mañana, pues, lo que nos toque hacer, Padre amado, lo podamos hacer en tu nombre bien y lo mejor posible, Padre. Te damos gracias.